Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, muy buena noche tengan cada uno de ustedes. Les saludamos en el nombre de Jesús. Amén. Su amado servidor, Pastor Humberto Vicente, desde Ventanilla, Callao, Lima, Perú. Reciban un fraternal saludo de mi parte y un abrazo fuerte a la distancia. Bien, en esta noche queremos felicitar a todos nuestros amados hermanos que han aceptado a Jesús como su único Señor, Salvador de tu vida. Si tú eres uno de ellos, mi amado hermano, mi hermana en Cristo, si tú aceptaste a Cristo como tu único Señor y Salvador, hoy te damos la bienvenida a la familia en Cristo y te damos la bienvenida de mi parte también a poder escuchar la enseñanza del Señor. Hoy vas a poder aprender tu primera enseñanza titulado, como lo tenemos aquí, los deberes de todo hijo de Dios. Según las Escrituras, hoy vamos a estudiar desde el momento que tú aceptaste a Jesús como tu único Señor y Salvador de tu vida. Jesús entró en tu corazón. Ahora Él es tu Padre, tú eres su Hijo, yo soy tu hermano en Cristo y hoy tú vas a aprender tus primeros deberes en Cristo. Amén. Vemos en primer lugar en Juan 1:12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es una hija, un hijo de Dios. Ahora, lo que tú tienes que hacer es orar. Ahora, tú tienes que tener una comunión con Dios. ¿Y cómo la vas a tener esa comunión, mi amado hermano, mi hermana en Cristo? Es a través de la oración. Orar es conversar. Y bueno, pues aquí vamos a tocar muchos puntos acerca de la oración. Hay muchas formas que usted puede orar. Diferentes tiempos donde usted la puede dedicar su vida orando, leyendo la palabra de Dios. Solamente vamos a tocar unos cuantos puntos de la palabra de Dios. ¿Ven? Y vamos ahora a ver aquí en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6. Ahí podemos ver Mateo capítulo 6, versículo 6. Debes orar, cada día debes orar, ¿no? Porque ahora, como hijo de Dios, tú tienes ese acceso a conversar con Él. Ya no como en la vida sin Cristo. Amén. ¿Y qué te quiero decir o qué quiero que entiendas? Es una vida cuando no acepté a Jesús como mi único Señor y Salvador de mi vida. Cuando practicaba el pecado, amaba el pecado, ¿no? Y muchas veces el pecado es lo que hacíamos nosotros. Propagábamos el pecado. Entonces ahora como hijos de Dios tenemos que orar cada día. Entonces eso es ahora tu comunión diaria con el Señor. También vamos a leer aquí y vas a poder tú aprender en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 6. Ahí en la Biblia física que tú tienes o de repente en tu celular virtual, busca en Mateo capítulo 6 versículo 6. Mira lo que dice Jesús. Este es el modelo que Jesús nos ha dejado. Ahí lo vas a ver tú en la palabra de Dios, en tu Biblia, donde dice Jesús y la oración. Aquí el Señor enseña a sus discípulos cómo orar. Pero vamos a tocar el versículo donde ahí nos enseña Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, sea en tu cuarto, tu alcoba, tu casa. Ahora dice, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Quiere decir que después que usted ora, el Señor te va a bendecir. ¿Ven? El Señor te va a bendecir. Él quiere tener una comunión importante contigo. Así como usted tiene con su papá, con su mamá, ¿no? Por ejemplo, dice
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a recoger? Así también tu comunión es conversar con Él, contarle todo lo que tú tengas, sea tristeza, alegría o algún proyecto, algo, tú tienes que contarle al Señor, decirle al Señor, ponerle al Señor siempre, porque ahora tú eres un hijo de Dios y vas a tener todo ese acceso de parte que el Señor te da. Pero necesitas tú confiar y necesitas tú determinar tu vida, servirle al Señor y necesitas depender del Señor. Amén. Entonces, aquí vamos a ver el horario de oración. O sea, el Señor establece un horario para que usted pueda, ¿no?, orar un tiempo, ¿no? Vamos aquí a ver a Proverbios capítulo 8. Vamos a ver aquí Proverbios capítulo 8. El libro de Proverbios capítulo 8, el Señor ama que le busquemos aún de madrugada. Si para ti puede ser 2 o 3, 4 de la madrugada, mejor. Pero algo te aconsejo que no divulgues a nadie de la hora, que puede ser las 2, la 1, las 3, las 4. Solamente enséñale que se le da tiempo para orar en la madrugada. No podemos decir la hora exacta, pero si usted se determina con alguien, se juntan, se ponen de acuerdo, entonces también, ¿no? Entonces dice que en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman. Entonces más antes nosotros en el pecado no podíamos amar a Dios, más ahora amamos a Dios y ahora Dios nos ama a nosotros. Aunque éramos pecadores y aunque hacíamos los malos, Dios nos amaba por ser su creación, pero nunca el Señor ama tu pecado. O sea, Él te amó a ti, pero no amó tu pecado. Más bien de la gracia de Dios, ahora tú eres salvo, ahora eres un hijo de Dios y ahora tú tienes que orar, levantarte temprano a orar. Por eso dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Los que temprano me buscan. Ahora vamos a leer aquí el ejemplo de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. El Evangelio de San Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana y siendo muy oscuro, se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Ve? Jesús también se levantaba aún muy temprano y se iba a orar a un desierto. Marcos 1:35. También nos habla la vida de David. Ahora, por eso tu comunión siempre será con el Señor. Jesús dijo recompensa. No te dijo qué cosa de recompensa, pero es una recompensa, ¿no? Si usted perdió de repente su billetera y encuentra a una persona honesta y se la devuelve y usted cuenta efectivamente su dinero, que no le falta nada, usted es movido a darle algo, o por lo menos le va a dar las gracias, ¿no? Pero yo sé que no solo las gracias le va a dar, algo le va a tener que dar por ser, ¿no?, una persona, ¿no?, humilde, por ser una persona, ¿no?, que es una persona verdaderamente culta, ¿no?, que te ha devuelto. ¿Por quién te lo puede devolver? Nadie te devolvería. Entonces, amado mi hermano, entonces Proverbios también capítulo 8, vamos a volver en el versículo 20. También en el Señor también nos habla, pero Él ya no dice, sino que Él dice, te llenaré sus tesoros, como antiguamente era así. Proverbios 8:20 dice, por vereda de justicia guiará en medio de sendas de juicio. Dice el 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. ¿No? Había un baúl, ¿no?, donde antiguamente guardaban todos sus alhajas, todo, ¿no?
Y el Señor lo va a hacer porque lo va a hacer contigo para bendecirte. Ahora, Dios puede bendecirte por diferentes medios te puede bendecir. Puede tocar el corazón de tu mamá, de tu hermano, tu vecino, tu enemigo. Pero Dios va a cumplir su promesa a todos los que han creído y a todos los que han aceptado. En este caso, Dios cumplirá tu promesa contigo, mi hermana, contigo, mi hermano, va a cumplir porque el Señor no va a mentir. Por eso, hoy en día, dale la preferencia siempre, en primer lugar, en primer tiempo, dale a Dios. No te dediques a otras cosas. No digo que trabajar o hacer algo es malo o está mal, no. Sino que el primer tiempo debes dedicarte a orar y a leer la palabra de Dios. Entonces ya tienes tu recompensa, dijo Jesús. Y aquí dice el Señor, Proverbios 8:21, para hacer los que me aman tengan su heredad. Heredad, te va a dar un lugar. No sé, cualquiera que usted le pida, Dios le va a dar, tener que dar. Y yo llene sus tesoros, o sea, que te bendiga, ¿no? Toda obra de tus manos, ¿no? Por cuanto has creído y has puesto en obediencia su palabra, por cuanto has obedecido a él. Muy bien, también vamos a ver aquí Isaías. Mira cómo Isaías dice en Isaías capítulo 25, versículo 9. Mira. Con mi alma te he deseado en la noche, ¿ve? Y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprendan justicia. Dios te va a usar, ¿ve? Como dice Isaías, en tanto que dure mi espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, dice, madrugaré. O sea, no hay una hora en exactitud, porque mentirte, decirte que a la una ahí, Dios está en todo lugar y en todo momento. Él no es como el hombre que está ocupado, que está durmiendo, no. Pero tu corazón debe estar dispuesto y tu corazón debe creer en Dios. Para que cree, todo le es posible, dice su palabra. Muy bien, vamos a seguir avanzando. También vamos a ver aquí el rey David, ¿no? Usted cuando lea la historia del rey David, usted va a ver quién era el rey David cuando lee todo el libro de los Salmos. Vamos aquí a leer en el libro de Isaías capítulo 63 y versículo 1. Vamos en esta noche. Usted va a poder aprender la palabra de Dios. Que dice Salmo 63:1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne anhela, dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Ve? O sea, ¿qué quiere decir? Que debemos de madrugar. ¿Buscar de quién? Al Señor. Tenemos que buscar siempre al Señor. Búscale siempre al Señor. Búscale con todo tu corazón. Amén. También dice aquí en el Salmos 5, versículo 3, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Ve? Porque Dios quiere hablarte. Él habla como tú hablas. Él se aira como tú te airas. ¿Ven? Entonces, te animo a que te levantes temprano y busques a Dios. Búscalo al Señor. Confíe en el Señor. Ahora vamos a añadir otro pasaje también en el libro de Jeremías capítulo 17, donde tú debes de confiar siempre en el Señor. ¿Por qué Dios? Porque Dios no está ocupado. Porque Dios no se justifica. Él te va a bendecir.
Él no se va a retractar, Él no va a decir no pude, no se pudo, hubo aquello, hubo allá, que mira aquí, que mira por allá, no. Dios, como te dice que hagas, como te promete que te va a dar. Entonces, si el Señor dice que cuando tú ores, cuando tú hables, cuando tú creas y recibas, va a ser así. Lo único que no debes de permitir y no debes de hacer es no tener un corazón malo, y debes de creer, no debes ser incrédulo, debes ser creyente, debes decir lo recibo, lo creo, Señor. Tu palabra es verdad. Amén. En en Jeremías capítulo 17, ahí vamos a ver, versículo 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Ahora, ¿quién es tu confianza? Jehová. ¿Quién te promete y va a cumplir? Jehová el Señor. ¿Qué dice en el 8? Isaías 17, 8. Porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja está verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará dar fruto. Amén. Así que aquí dice: bendito el varón que confía en Jehová. Así que toda tu confianza pon siempre, hoy en día pon tu confianza en el Señor, que Él no va a fallar. Los hombres ponen la confianza en los hombres, le fallan, lo defraudan, lo estafan, se olvida, se murió y no cumplió su palabra. Pero Dios sí cumple su palabra, porque Él no va a mentir. Él es Dios. Por lo tanto, Él sí cumple sus palabras. Muy bien. Entonces, vamos aquí a ver acerca de lo que estamos hablando, que Él cumple sus palabras. Y miren, vamos a poner un ejemplo de este rey llamado Ezequías. Vamos a leer Isaías capítulo 38, versículo del 1, lo vamos a leer, al versículo 6. Dice: aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración. Mira, ¿eh? ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Oración. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cada día como hijos de Dios? Orar. ¿A quién tenemos que orar? A Dios. Amén. Y dijo el 3, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Miren, así tenemos que esforzarnos a hacer. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y de esta ciudad ampararé. Esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto, lo que Él ha dicho. O sea, aquí quiere decir, Dios es un Dios que cumple su promesa. Y seguimos leyendo, dice: en esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto con lo que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, y el reloj de acá 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Y la escritura de Ezequías, rey de Judá, y cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Amén. O sea, Dios le añadió, ¿cuántos años? 15 años más le añadió. Gloria a Jesús. ¿Ve? Les añadió 15 años más. ¿Ve? O sea, ¿para qué? Para que viva. Entonces, por eso que Dios siempre va a recompensar tu esfuerzo.
tu fidelidad. Así que no te desanimes, prográmate. El mejor que te puede levantar, te quiero presentar aquí al Espíritu Santo. Si tú le dices, levántame Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Si tú dices, Señor, levánteme, Él lo va a hacer. Él te va a ayudar. Él no se puede negar. Está aquí el Espíritu Santo. Aquí está el Señor. También Él no se puede negar. Ninguno de los tres se puede negar. Pero a alguien tú tienes que pedir ayuda, ¿no? Como en lo secular. ¿Qué pasa cuando tú necesitas un dinero de una urgencia, ¿no? Una urgencia que ya es rápida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pedir prestado a alguien, ¿cierto? Pero de que va a haber, va a haber. Y que alguien te va a dar, te va a dar. Entonces, ¿cuánto más aquí el Señor? Así que pídele al Señor. No desmayes, no te desanimes. Entonces, también hemos visto de Jesús, hemos visto de David, hemos visto de Isaías, y ahora vamos a ver Daniel. Mira, Daniel también nos habla aquí que él lo hacía 3 veces al día. Mira, qué hermoso es que nos dediquemos a orar, después a orar por la familia, a orar por nuestra nación, orar por la iglesia, ¿no? Hay tantos tiempos que podemos darnos para orar, y aquí en la casa de Dios vamos a aprender a orar, ¿no? Y el modelo es la palabra, ¿no? Modelo no es el hombre, no es el lugar, sino es la palabra de Dios. Aquí vamos a ver en Daniel capítulo 6, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, ¿ve? Abiertas las ventanas, ¿ve? De su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, siempre él venía y hacía lo mismo, todos los días. ¿Usted sabe quién era Daniel? Era 10 veces más sabio que todos los sátrapas. 10 veces más sabio, imagínate. O sea, él se daba su tiempo de orar 3 veces al día. Así que no te desanimes de seguir orando 3 veces al día. Si lo estás haciendo, sigue haciendo. Mantente ahí. Si tú estás aprendiendo a orar, orar es conversar. Sigue orando por tu vida, por tu familia, por tus padres, por tus compañeros, por tu distrito, por tu asentamiento humano. Sigue orando, ora, pide al Señor, pídele con todo tu corazón. Y es más, Él va a conceder la petición de tu corazón. Con esto quiero cerrar lo que es en parte a la oración. Amén. Jehová el Señor va a conceder la petición de tu corazón. Vamos a ir en el libro de Salmos. Todo lo tenemos en el libro de Salmos. Vamos aquí a poder estudiar su palabra y vamos con esto a ver cómo es que el Señor te va a conceder la petición de tu corazón. ¿Ven? Muy bien. Vamos aquí entonces en el libro de Salmos en el capítulo 34. Y dice así. 8. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Ven? O sea, cuando tú oras, tú crees, tú estás confiando en el Señor. ¿Ven? Tú estás confiando en el Señor. Tú le estás diciendo: Señor, a pesar de lo que me pasa, lo que tengo, lo que me falta, yo creo en tu palabra. Creo en ti, Señor. Y Dios es el Dios que te va a honrar, el Dios que te va a bendecir. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, siempre busca a Dios. Porque dice el Señor que Él siempre te va a honrar, te va a llenar tus tesoros. También en el Salmos 31, 23.
amad a Jehová, todos vosotros los santos, y a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, hemos leído la palabra de Dios en cuanto a la oración, y estamos viendo aquí que Jehová, el Señor, siempre te va a bendecir, o sea, siempre te va a dar, te va a honrar siempre el Señor, porque Él es deudor de nadie, Él te va a honrar, no te olvides. Muy bien, ahora punto número 2, vamos a pasar lo que es leer la palabra de Dios, ¿no? Vamos aquí, leer la palabra de Dios todos los días. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Ahora, como hijos de Dios tenemos que leer la palabra de Dios. Tú tienes que leer la palabra de Dios. Porque así Dios lo quiere. Y así Dios lo dice. Vamos en primer lugar aquí en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8. Como estábamos viendo nosotros, ¿no?, que en la oración Dios te va a recompensar, ¿correcto? Te va a llenar tus tesoros, Dios te va a bendecir, te va a conceder la petición de tu corazón. Ahora también vamos a ver aquí en la palabra del Señor. Muy bien. Josué 1:8, vamos a ver. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué tienes que meditar? O sea, leer lo que estás leyendo, ¿no? Y meditar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué le concedió? ¿Qué le aconteció a los apóstoles? ¿Qué le aconteció al profeta Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Estás tú leyendo la palabra de Dios. Cada día te estás alimentando. Ahora, ¿por qué tienes que leer tú? Si usted almuerza, ¿qué es lo que alimenta? Su cuerpo. Ahora, usted tiene que saber también que usted es tripartito. ¿Cómo es eso, hermano? O sea, que usted es cuerpo, alma, espíritu. ¿Tu cuerpo qué come? Todo lo que produce la tierra. Todo lo que hay en la tierra, come tu cuerpo. Tu alma, la palabra. El espíritu, la comunión con Dios. Esas son las tres cosas que tenemos que ver, ¿no? Imagínate usted, si usted no comiera comida, no almorzara, no tomara bien un desayuno, ¿podrá cargar usted un peso enorme? No va a poder. ¿Por qué? Porque no se alimenta bien. Si usted se alimenta bien, físicamente va a estar fuerte, robusto. Pero si no se alimenta, ¿cómo va a estar? Débil, enfermo. ¿Se da cuenta? Así también en la vida espiritual. Si tú no oras, no lees, no estudias, te vas a morir espiritualmente. Por eso ahora tú, como hijo de Dios, tú debes orar, leer, estudiar y predicar la palabra de Dios. Entonces ahorita estamos en el punto número 2 de que debemos leer cada día la palabra de Dios. Ahora, este es un mandato que Dios lo manda a sus hijos. Por eso tú, como hijo, hija de Dios, tienes que obedecer a Dios. Entonces, dice ahí: día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor te manda que leas, que estudies, pero también
te da el beneficio y te promete que va a prosperar, que vas a prosperar. Ahora aquí la diferencia es que a veces nosotros, mientras estamos en este cuerpo, queremos las cosas pero rápida. Y Dios sabe recompensar y sabe darte en su tiempo, y Él sabe cuándo lo va a hacer, porque Él es Dios y Él quiere darte lo mejor, quizás más de lo que tú le estás pidiendo, pero tienes que ser paciente, como tu Padre el Señor es paciente. Pero te anima en el 9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. A donde usted quiera ir, si usted se va a Bolivia, se va a Ecuador, usted debe andar siempre con la palabra de Dios, la palabra física. Usted debe andar con su Biblia, leyendo, orando, predicando, aprendiendo, enseñando, edificando. Pero en este paso número 2, usted tiene que leer. Y te recomiendo que si pudieras comprarte una agenda, ¿no?, o un cuaderno, y que tengas siempre tu lapicero de colores para que puedas tú anotar. Amén. Muy bien. Entonces vemos aquí que por leer también Dios te va a bendecir. Ahora, Dios te afirma aquí que todo lo que ponga tu mano, Dios te va a bendecir. Deuteronomio capítulo 28, dice el Señor: todo lo que ponga tu mano, Jehová el Señor te va a bendecir. Vamos en el 1, dice 28:1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ahora como hijo de Dios, hija de Dios, ¿quién es Dios? Tu Padre. Entonces, ¿a quién tú tienes que obedecer? A tu Padre, porque tu Padre es Dios y vosotros somos tus hermanos en Cristo. Ahora, dice, para guardar, 2, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Mira cómo el Señor te va a exaltar sobre todas las naciones. Y dice el 2, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora tú te preguntarás, o a veces nos hemos preguntado que es difícil para cumplir y hacerlo. Te tengo una buena noticia, y Dios dice que no es así, como has escuchado o como piensas tú que es difícil para cumplirlo. Es fácil, solo es determinación y que te puedas ordenar, nada más para orar, leer, ¿no?, estudiar, y de preferencia también, ¿no?, que te das un tiempo para predicar. Pero puede ser más adelante porque recién estás empezando a conocer la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno, eso ya va a depende de ti. Pero vamos aquí a ver dónde dice que me es un poco difícil, o pienso que es difícil, ¿no? Mayormente todos hemos pensado que es un poco difícil, ¿no? Yo también pensé que era un poco difícil, ¿no? Te conozco. Pero la palabra de Dios dice que no es imposible y que no es difícil. Vamos a ver dónde dice. Anota aquí con tu lapicero. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 13. Dice: porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Mira, ¿quién está diciendo que es difícil? ¿Dios? No. ¿Cierto? El hombre, ¿no? Si Dios está determinando de esta forma hablar al hombre es porque el hombre piensa que es difícil. Por eso muchos dicen, no, yo no prefiero arrepentirme, no quiero aceptar porque me voy a burlar muy aquí o por allá, ¿no? Porque tienen temor, piensan que no se va a poder cumplir, ¿no? Porque no conocen y están muertos espiritualmente. Ahora tú, como una nueva criatura en Cristo, estás llena de poder, de sabiduría, y ahora tú entiendes por la palabra, sino que estás conociendo la palabra de Dios, ¿no? Y ahí dice, no está lejos, ahora dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá o nos los haga oír para que lo cumplamos?
ni está tampoco al otro del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que no los traiga y no los haga oír, a fin de la cumplan. Pero ¿qué dice en el 14? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca. ¿Qué está la palabra? En tu boca. ¿Y qué más? En tu corazón, para que la cumplas. Entonces queremos decir que está en la decisión de usted. Si usted cree que no, va a ser así porque usted cree, porque usted piensa, pero no es así. Ahora dice el 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy, en tiempo presente, la vida, el bien, la muerte y el mal. Ahora, como usted ya aceptó a Cristo, en esa parte el mal ya no le va a hacer daño, ni le va a tocar a usted, porque usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted guarda su palabra. Amén. Y también le quiero decir que el mal no le va a tocar, pero usted tiene que obedecer a Dios. Obedezca a Dios, porque no es difícil de cumplir. Ahora vamos a ver aquí que ni Satanás te va a poner el dedo. Esto es porque Dios está prometiendo y Dios lo cumple. Vamos entonces aquí a ver en el libro de Primera de Juan. Ahí está. Todo lo tenemos, Primera de Juan. Todo lo tenemos, Primera de Juan. ¿Ven? Ahora sí, nos vamos todos a leer. ¿Ven? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Mira lo que dice. Anota esto, porque es siempre bueno cuando alguien quiere dudar a una persona o de repente viene temor, pero mira lo que dice. A tu temor le vas a ahuyentar con esta palabra. Sabemos, Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, como estamos volviendo a repetir, ahora tú eres un hijo de Dios, como hemos en el principio hablado. Cuando tú eres un hijo de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Qué no debes practicar? El pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero ¿qué dice el 19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir? Que más antes nuestro padre era el diablo. Ahora nosotros somos hijos de Dios. El mal no te va a tocar porque ahora tú eres una propiedad de Dios, pero no debes nunca de olvidarte de hacer 4 cosas. Ora, lee, estudia y predica la palabra de Dios. De repente predica con tu testimonio. Muy bien. Donde dice que eres hijo de Dios, de vuelta te voy a repetir, 1 Juan capítulo 3, versículo 10. Anota esto. ¿Qué dice? En esto consiste el amor, de que no nos haya amado Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Amén? ¿Y acá qué dice la palabra de Dios? Vamos aquí, 1 Juan 3:10. ¿Qué dice? Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ven? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Acaba de 2 cosas: que no haga justicia y que no ama a su hermano. Todo hijo de Dios ama a su hermano, comparte lo que tiene, da lo que tiene. Prioriza muchas veces dejar de comer para darlo a su hermano en Cristo. Entonces esto es el amor y esto es el mandamiento que Dios nos ha dado, que nos amemos unos a otros. Entonces hoy has aprendido aquí de que eres un hijo de Dios. Entonces, como estábamos diciendo aquí, los deberes de todo hijo de Dios, que debe ser de orar, que debe leer la palabra de Dios todos los días, debe de orar y debe de leer la palabra de Dios. ¿Ven? Así que
Tienes que acostumbrarte cada día a que puedas tú darte ese tiempo a orar, a leer, a estudiar y a predicar el Evangelio de Cristo. Muy bien. Entonces, vamos entonces aquí en el amor del Señor. Vamos a continuar. El otro paso es que no debes dejar de congregar. Ahora, como cuando uno tiene un hogar, tiene que congregar. Tienes que ahora asistir en una iglesia, ahí donde usted está asistiendo. De repente en un culto familiar, tiene que ir al culto familiar. Y quizás los domingos vengan a la iglesia, a la central. Pero usted tiene que congregar. Recuerda que hay dos formas que uno está en comunión con Dios también: en el templo y por las casas. Y esto es bíblico. Vamos aquí, en primer lugar, a hablar, como estamos hablando de las casas y del templo, y les vamos a poder enseñar aquí en el libro de Hechos, capítulo 5. Usted va a comprobar de lo que estamos hablando. Hechos capítulo 5, versículo 42. Algunos tienen esa forma, por lo menos aquí trabajamos en las casas y en el templo. Aquí dice en Hechos 5, 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nosotros tenemos, ¿no? Tenemos esto de parte del Señor, el modelo, aquí la palabra, en las casas y en el templo. Entonces tenemos que persistir, como también dice en Hechos 6:4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a reunirnos? En las casas y en el templo. Vamos a servir enseñanza para que puedan nutrirnos como bebés espirituales. Entonces tú tienes que venir y tienes que congregar, llevar las primeras enseñanzas. Hebreos capítulo 10. Y ahora tienes que cumplir tus deberes. Capítulo 10, versículo 25. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que el día se acerca. Entonces, mis amados hermanos, no dejes de congregar. Amén. No dejes de congregar. Congrega, si es en la casa. Si llevan un modelo en las casas y en el templo, sigue llevando el mismo modelo. Y si no lo hubiera en el templo congregan. Amén. Lo más importante es que tenemos que estar juntos siempre en comunión con Dios y con los hermanos. Muy bien. Entonces, esto sería por el momento para que ustedes puedan tener en conocimiento la enseñanza. Ya, porque hemos hablado los deberes de orar, de leer, y tu deber de congregar en las casas. Muy bien. Entonces vamos a estar pasando otro video ya la próxima semana, y entonces vamos a estar hablando también acerca de predicar el Evangelio, ¿no? Vamos aquí a ver también en este tema que va a ser la siguiente semana, que nuestra misión es predicar, pero para eso necesitamos orar, leer, estudiar y congregar. Las 4 cosas debemos hacer, y eso va a depender de que tú te das tu tiempo en orar, leer, congregar, para que puedas aprender la palabra de Dios y puedas compartir, empezando tu testimonio y también con la palabra de Dios que tú aprendas. Muy bien, entonces me despido. Dios me los bendiga y me los guarde.
Así que mi hermano, mi hermana, no desmayes, sigue congregando. Amén. Ese Dios al que yo sirvo, al que tú estás sirviendo, ese mismo Dios que está en China, que está en Perú, que está en Colombia, que está en Ecuador, que está en Bolivia, está también aquí con nosotros. Así que donde vayas, Él ha prometido que te va a bendecir. Solamente esfuérzate, sé valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Un abrazo. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima semana. Bendiciones.